Ahí estamos, pues. Ahí estamos. Esta es la silla de Hechos, Hechos 16. ¿Cómo se llama? ¿Brian no viene hoy? El muchacho que. El del motorratón, ¿cómo se llama? Rubén Alejandro. Ve, tampoco vino hoy. ¿Qué pasaría? Le toca ahí a la hermana Daniela ahí mirar más o menos el celular, ¿cierto que ahí da bien? Ahí se ve. Bueno. Bueno. Ya cantamos, oramos. Sigamos entonces con esta parte. Hechos capítulo 16. Nos pasamos 3 fines de semana con Hechos 15. Y eso que pudimos haber pasado más tiempo. Podemos haber pasado más tiempo todavía. ¿Qué te espera tu buen Salvador? Aquí hay una cosa curiosa, como terminó Hechos 15 y como comienza Hechos 16. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leerlo completo. Hechos 16. ¿Quién va a leer? Para que por favor lo lea completo de corrido y después empezamos. Vamos a hacer así esa tarea. ¿Quién quiere leer? 16. Completo. Empiece. Hechos 16 completo. Todo el capítulo. 40 versículos. 40 versos. Hechos 16. Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que ese fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, que todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si sabéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo:
Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y eso lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Siga. El cual recibió ese mandato, los metió en el calabozo de las manos, el cual recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Vinieron y les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahí termina. Aquí hay cosas, vamos a hablar de varias cosas aquí en el transcurso de este capítulo. Vamos a hablar de varias cosas aquí. Entre ellas, por ejemplo, esas que dice el 30. El carcelero los saca y les dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cierto? El carcelero cree que hay que hacer algo para poder ser salvo. Como siempre, pues, como todos los gentiles, creemos que hay que hacer cosas para ser salvos. Otro que podemos discutir, otro tema que vamos a hablar de forma general, el 21. Y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar, porque somos romanos, es decir, esto no es para los gentiles, eso es para los judíos. ¿Se acuerdan de ese tema o no? ¿Sí o no? Eso es actual.
Estamos hablando de temas actuales. Hechos lo escribieron hace 2000 años, pero es actual. Primero, ¿qué tengo que hacer para poderme salvar? Como si hubiera cosas que se vayan a hacer, como si la salvación no fuera por gracia. Otro tema, no, es que eso es para los judíos, eso no es para los gentiles, yo soy gentil. Aquí dice lo mismo. Nosotros somos romanos, no tenemos por qué hacer las cosas, ¿cierto? Otro tema, el 15, Lidia cuando se bautiza, ¿cierto? ¿Cuántos días se demoró para bautizarse? ¿Estamos bien? Lidia se bautizó, ¿cuántos días se demoró? Bueno, vamos a hablar en el transcurso del tiempo de eso. Vamos a hablar de cómo, por ejemplo, cambia del 10 al 11. Cambia de tercera persona a primera persona. Por ejemplo, en el 10 dice, mire que Lucas es el escritor de Hechos. Lucas es el escritor de Hechos. Mire lo que dice Lucas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Mire cómo dice. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos, y habla en plural, el Evangelio. Zarpando de Troas vinimos, ¿cierto? Pero cuando usted lee el 6, dice, atravesaron. Mire como el relato es en tercera persona. Lucas habla en tercera persona, el verso 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia y el Espíritu Santo, ¿cierto? Al llegar a Misia ellos intentaron, ¿cierto? Pasando el 8, pasando a Misia, descendieron ellos. El 9, y de noche Pablo tuvo una visión, pero en el 10 ya dice, enseguida procuramos. ¿Sí ve cómo cambia de lenguaje? Lucas estaba hablando en tercera persona. Ellos fueron, ellos no sé qué, por allá. Pero ahorita en el 10 ya dice, ya se incluye él. En el 11, zarpando de Troas, vinimos. ¿Sí o no? En el 13, el sábado salimos. Ya no dice salieron. Entonces Lucas ya se incluyó en el relato. Es decir, Lucas antes no estaba en el relato. Lucas estaba hablando de lo que le contaron, pero Lucas, ya en nuestras partecitas, ya Lucas estaba ahí. Ahí dice, vinimos, salimos, sentándonos. ¿Sí me hago entender? De eso también vamos a hablar. Verso 7, por ejemplo, también vamos a hablar. Al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, ¿ahí qué dice? Ahí dice el Espíritu. Dice el Espíritu, no dice Jesús. Ah, bueno, mire pues. El Espíritu de Jesús. Por ejemplo, en el 32. En el 7. Lo que pasa es que esos temas Pedro los relata. Primera de Pedro dice el Espíritu de Cristo. El Espíritu no se lo permitió. Y aquí dice Jesús. Son cosas... El 7. El 7 dice de Jesús en la versión mía. Y es que es el Espíritu de Jesús. Y al llegar a Misia, intentaron ir a Virginia, pero el Espíritu de Jesús. Ese también dice, es ver yo. Bueno, vamos a hablar del Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo, es la tercera persona o la cuarta, en fin. Vamos a hablar de tema también. Listo. Vamos entonces a empezar por el principio. Mire pues. Yo creo que si Dios nos permite vamos a poder hablar hasta el verso 3 hoy. O hasta, tal vez hasta el 5. Verso 1. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. ¿Listo? Vamos a hablar de ese asunto. Cuando Pablo... ¿cómo comenzó el asunto? Capítulo 15. Ajá, el Espíritu de Yeshua. Bueno, vamos a ver.
En el 16 empieza diciendo que llegaron a Derbe. ¿De dónde salieron? Comienza en el verso 36, capítulo 15. Mire, vea. Verso 36 del capítulo 15. Bueno, es del 35 mejor. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía de Siria. No la de Pisidia, porque hay dos Antioquías. Hay dos Antioquias, o hay tres con la de Colombia, pues. Allá en esa región hay dos Antioquías, una de Pisidia y otra de Siria. Ellos en este momento están en Antioquía de Siria. Y junto con muchos otros enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Verso 36. Un tiempo después Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Es decir, los del primer viaje. ¿Se acuerdan los del primer viaje? Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no habían ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo, estaban tan en desacuerdo esos dos principales, Pablo y Bernabé. Mire que no está mal estar en desacuerdo con alguien. ¿Y cuál Juan es ese? Juan Marcos no es discípulo, es un discípulo de Bernabé, pero de Jesucristo no, es otro Juan. Juan Marcos no. El que está aquí dice, no lo está leyendo, pues. Ahí no dice Juan Marcos, el verso 37. La Biblia suya, ¿cómo dice? Capítulo 5, verso 37. Hechos 15, 37, sí. 15, 37. Estamos mirando de dónde salió. La historia que se va a contar aquí partió de alguna parte. ¿El de Marcos no es del Evangelio? No, o yo no sé. Yo sé que no es el Juan del Evangelio, no es. Bueno, yo no investigué si era el de Marcos del Evangelio de Marcos. Estoy seguro que no es Juan el del Evangelio de Juan o Juan el discípulo amado, no es. Y es de Marcos del Evangelio de Marcos. Y no sé si será el de que escribió Marcos, esa es la parte que no sé. Puede ser, habría que investigar esa parte. Puede ser. Lo que pasa es que Marcos ni Lucas fueron discípulos de Jesucristo, eso sí está muy claro. El Mateo tal vez sí, y Juan como que tal vez sí. Pero ni Lucas, ni los que escribieron el Evangelio de Marcos, ni el Evangelio de Lucas fueron discípulos de Yehoshua. Pero Juan no es. Yo lo que sé es que este Juan no es Juan el del Evangelio. El caso es este. Pelearon esos dos capotudos, esos dos cascarudos pelearon. No estuvieron de acuerdo. No significa que se dejaron de hablar. Es como que si pelearan Aníbal y Cardenio. Es como si pelearan Aníbal y Jader, pues. Entonces la cambié. Como si pelearan Carlos y Lejain. Y Lejain, bueno. Ahora sí. Bueno, entonces el caso es que no necesariamente tiene que salir de enemigos, pues eso no es problema. Hay desavenencias, no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero no hay lío con eso. El caso es que Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con el discípulo, se llevó a Juan Marcos. Sí, pero entonces no, después de ustedes entonces Pablo para yo saber que no le pareció llevar al apartado. Ah, no, yo no soy nadie. De pronto aquel alcanzará a ser Bernabé. Judas, con Judas mejor. ¿Usted alcanza a Judas, pero el Iscariote o el otro? Se ahorcó. Ah, el Iscariote. Le dice que se ahorcó, no se ahorcó. Bueno, el caso es este. Pablo se llevó a Silas y saliendo, verso 40, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, mire, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Estos días vamos a volver a ver geografía bíblica para que repasemos todas esas cosas. Entonces arrancaron, ya no fueron por barco, se fueron por tierra. ¿Dónde está? Ah, bueno. Vea, este más o menos me puede servir. Vea, este pedacito del mar Mediterráneo, ellos están por aquí en Antioquía, queda por aquí más o menos. Y ellos se fueron por este lado de así, vea. Por tierra, y después regresaron por mar en el segundo viaje. Ellos salieron a pie por aquí, o en caballo, no sé, o en carros tirados, no sé.
El caso es que fueron por tierra. Arrancaron por tierra por esta parte de aquí, por Turquía. Lo que ahora se conoce como Turquía. Todo eso es pura Turquía. Arrancaron a pie para arriba, Antioquía. Pasaron por Siria, Sarí y Cilicia. Cilicia queda como por aquí así, ya, Cilicia. Siria por aquí y Cilicia aquí. Entonces ellos salieron así, de para allá. Y Derbe y Listra queda por aquí. En estos días vemos geografía bíblica otra vez. El caso es que van a pie. Si ustedes recuerdan el primer viaje, si recordamos el primer viaje que está en el capítulo 13, en el primer viaje, pero el capítulo 14, mire lo que pasó. Yo quiero que repasemos este asunto. Lo que pasa en Derbe y en Listra. Tengan en cuenta que ellos van a arrancar el viaje por Derbe y Listra, prácticamente, capítulo 16. Y se encuentran a un discípulo llamado Timoteo, en Derbe o en Listra. Diga, pero porque dice acá que Bernabé navegó a Chipre. Tenían que fueron por tierra. Pero es que Bernabé no se fue con Pablo, estamos hablando de Pablo. Sí, ellos se separaron. Entonces Pablo arrancó a pie, bueno, arrancó por tierra y el otro arrancó por mar. Tal fue la discusión que entonces no arrancaron ni en el mismo barco siquiera. Esa gente como que quién sabe cuándo volvieron a contentar. Oiga pues, mire, recordemos entonces lo siguiente. Capítulo 14. Sí. Porque estamos hablando del final del primer viaje de Pablo. Porque en el 15 fue el concilio de Jerusalén. En el 14 fue el primer viaje de Pablo. ¿Por qué quiero ir hasta allá? Mire pues. Pablo empezó el primer viaje en el capítulo 13. Le fue muy bien. Arrancaron en Antioquía de Pisidia. ¿Cierto? Los hermanos estuvieron atentos. En Antioquía de Pisidia estuvieron muy contentos, escucharon la palabra. Ellos siguieron el rumbo. ¿Estamos bien? Pero aquí el punto es que ellos pasan por Listra. Présteme atención aquí. Capítulo 14. Verso 1. Como acostumbraban Pablo y Bernabé, entraron en Iconio, en la sinagoga, ¿cierto? Tuvieron un problema allí. No prestaron atención, el evangelio no fue recibido. ¿Cuál es el evangelio que ellos están predicando? Que Jesucristo, que Yeshua es el Mesías. Y están hablando eso en la sinagoga, ¿cierto? No recibieron el evangelio, no recibieron a Yeshua. Se fueron de ahí, los persiguieron. Verso 19. Entonces, bueno, mejor aquí, en el 8, 14:8. Ellos llegaron a Listra. En Listra levantaron un inválido. Listra, ¿cierto? Pero a los de allá querían hacerles ofrendas y no sé qué, que porque eran unos dioses que habían descendido. ¿Estamos bien? El verso 16. El verso 17 dice, si bien no quedó sin dar testimonio de sí mismo, haciendo bien, dándonos lluvias. Está hablando Pablo ahí. En el 18 dice, y con estas palabras apenas pudieron impedir que le ofrecieran sacrificio. En ese momento entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y después de apedrear a Pablo lo arrastraron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Pero lo rodearon los discípulos y se levantó y entró en la ciudad. Un día después partió con Bernabé a Derbe. De Listra se fueron a Derbe. Listo, estamos terminando el viaje. En esta ciudad, en Derbe, en Listra y en Derbe, anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces se devolvieron a Listra, después a Iconio, y de Iconio, ¿cierto?, se fueron a Antioquía de regreso. Es decir, en el primer viaje, las últimas ciudades que visitaron, ¿quiénes fueron? Listra y Derbe. Tengan en cuenta eso. En el primer viaje de Pablo, las últimas ciudades que visitaron fueron Listra y Derbe. Verso 21, 14-21. En esa ciudad anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces se volvieron a Listra. En Derbe ganaron muchos discípulos, se volvieron a Listra, después a Iconio, fue a Antioquía, se regresaron. ¿Listo? Capítulo 16. Después de que Pablo llegó a Derbe y a Listra, ojo,
Ellos están comenzando el segundo viaje donde terminaron el primero. ¿Estamos claros ahí? En la ciudad donde terminaron el último viaje, se encontraron con un discípulo llamado Timoteo. En la última ciudad que visitaron, capítulo 16, verso 1, capítulo 16, verso 1, en la última ciudad que ellos visitaron, es decir, Derbe, ¿cierto? Que no les fue muy bien. Antes de llegar a Derbe lo dieron hasta por muerto en la pedreada que le pegaron. Vamos bien. Se encontraron con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. ¿Qué significa padre griego? ¿Viste? Entonces, esa vuelta de que No necesariamente. ¿Ah? esa cosa de que juntarse una persona que supuestamente es que creyente con uno que no sea, eso no es que eso es yugo desigual, eso no es eso, ¿cierto? Sí, ¿Qué es? es parte de eso, pero no necesariamente solo eso. Usted puede estar en la misma religión, pero pueden estar en yugo desigual. Vivía Con un griego. con un griego que no era creyente porque ahí... Es decir, lo más seguro es que fuera judío, pero nacido por fuera de Judea y no era creyente del judaísmo. Eso sí es lo que dice griego. Era heleno, era helenizado. Cuando aquí dice que es creyente porque era judaísmo. No, cuando dice judío es porque es del judaísmo. Y no necesariamente de sangre. O bueno, le dicen judío prosélito al que no es de sangre, sino que se convierte en judaísmo. Pero el que es judío, pero no practica el judaísmo, entonces le dicen griego. No necesariamente gentil, aunque podía haber sido gentil. Que es judío y no practica la religión judía. Es el que en este contexto sí, porque estamos hablando de un contexto griego. Los que han sido helenizados. Eso fue lo que pasó en 200 y tantos años antes de Cristo, cuando Grecia conquistó esa zona que se la quitó a los persas. Entonces helenizaron todo eso, es decir, les dejaron sus costumbres, los asimilaron. Los judíos estaban de tal manera, es que por eso nació el fariseísmo, cuidando, porque el judaísmo se fue súper atraído por el helenismo, por la cultura griega, la cultura de la belleza, el deporte, la filosofía, los poetas y lo bonito. Es que no es nada, los Juegos Olímpicos, el gimnasio, toda esa costumbre griega, los judíos estaban asumiendo esa cultura. Y por eso es que somos muy duros con los fariseos. Y es más, y decimos que todos los fariseos eran hipócritas, y porque Jesucristo les dijo fariseos e hipócritas. No, Jesucristo les dijo hipócritas a los fariseos, a los que eran hipócritas, no a todos los fariseos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿por qué nace el fariseísmo? En búsqueda de eso mismo, de resguardar a los judíos o al judaísmo, de que no se helenizaran, de que no se volvieran griegos. Entonces aquí la mujer el papá de Timoteo no necesariamente era gentil, puede haber sido, pero me parece a mí que si le puso griego, era por una razón, no le puso gentil, por ejemplo, porque Pablo y Lucas es muy claro en eso, cuando son gentiles, son de las naciones. Y también vamos a hablar más adelante de ese tema de los gentiles, cuando Pablo es enviado a los gentiles. Pero aquí dice griego, es porque lo más seguro es que era judío, pero no creyente en el judaísmo, no era del judaísmo. Es decir, podía haber sido ateo, podía haber sido lo que usted quiera. Estaba helenizado, totalmente helenizado, tenía otra cultura. ¿Sí? Y como era un padre no creyente, entonces el hijo no era circuncidado. Porque el papá es el que tiene que circuncidar al hijo. El padre. Pues de tomar la decisión o de circuncidarlo él. O de tomar la decisión y de llevarlo a circuncidar. No le puede circuncidar. No. ¿Quién? El niño es circuncidado al 8º día. El padre lleva a su hijo a ser circuncidado al 8º día. Con 8 días de nacido. De 8 días de nacido. Entonces Timoteo tenía que haberlo circuncidado al 8º día. Y dice que Yeshua al 8º día. Todo el que es creyente del judaísmo o el que es creyente de la Torá. Entonces, si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien, sí, se puede circuncidar, claro. Pero si no, si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si alguien se quiere circuncidar ya así viejo, pues, no. Si algu
Pero uno va a dejarlo. ¿Qué? Dígale porque Abraham se circuncidó siendo ya viejo. Y ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se circuncidó? Cuando le dijeron que se circuncidara. yo creo que ya cuando uno sabe, ya debe cumplir una No había... Pregunta, yo pregunto algo, ahora que estamos hablando de circuncisión. ¿Abraham se circuncidó antes de que naciera el hijo de la promesa o después de que nació el hijo de la promesa? De memoria. ¿Abraham se circuncidó antes de que naciera Isaac o después de que nació Isaac? De memoria. Después de que nació. Uno. Usted también dice lo que después de que nació. Se circuncidó antes de que naciera. Por eso, de casi 100. De casi 100. Es más, cuando él se circuncidó, también circuncidó al hijo mayor. Ya tenía 13 años. Tenía 13 años. ¿Y Ismael. ellos por qué no serían circuncidados? Porque no eran creyentes de... Es que ellos no eran judíos, pues. Abraham no. Ahora no es judío. Abraham es el abuelo de los judíos. Era un egipcio. Abraham es el abuelo de los judíos. Eran griegos. No, era de Ur de los... Era un caldeo. Era de Mesopotamia, pero no era cualquiera, Ya era como si fuera de otra religión. pero ese era No, descendiente de Sem. Pero él viene de descendencia de Sem. Sí, claro. De la línea de Sem. Entonces él tenía conocimiento. Tenía que tener conocimiento el papá y todo eso. Venían de una tierra pagana, ¿no? Vienen de un paganismo. Que practicaron o no practicaron, no sé. Adoraban a otros dioses y Por cosas. eso, Sí. por eso es que hablando con el que está por allá, Pero el micrófono lo tiene muy lejos. Vea, póngalo por allá. era de linaje indio. Vea, si va a hablar, póngalo por ahí el micrófono para que la gente escuche en la grabación porque no nos escucha. Vea. Allá, ahí sí ya. Ave María. Pero está bueno el tema. Mire, vea. No, sí. Mire, primer punto. ¿Ah? Hoy era de negro. Ah, sí, hombre. Ve. 1, 2, 3. ¡Ay, caramba! Sí, señor. 5 de negro. Ya ni el de verde oscuro ya más entonado. Ya más entonadito. Yo bien clarito. Mire, vea. Primer punto. Tengamos en cuenta. Pablo inicia su segundo viaje con las ciudades donde terminó el primero. ¿Listo? Voy a pasar revista. Eso, entonces va a recorrer de nuevo. Y recorre en este segundo viaje, recorre otras ciudades que no hizo en el primer viaje. Y tengamos en cuenta también que no va a visitar ciertas ciudades que sí visitó en el primero. ¿Por qué? También tiene sus razones. No va a visitar ciudades que visitó en el primer viaje. Mejor dicho, hay ciudades que él visitó en el primer viaje que no las vuelve a visitar nunca más. Ni en el segundo ni en el tercero. O sea, según entiendo yo, es como que uno, él ya empezó aquí, fue para Medellín, y ya de Medellín otra vez se volvió de Yolombo, de Cachilla, así, pero no entró alguna. Algunas no entró ni volvió más. Ni en el segundo ni en el tercer viaje. Para allá entró a todas. No a todas. No, en el primer viaje visitó ciudades. Pero en el segundo viaje, de esas del primer viaje, visitó de nuevo. Ellos por qué saltarían algunos. Vuelvo al punto. Y en el tercer viaje tampoco las visitó. Es decir, quedaron olvidadas. ¿Qué pasó? No hubo discípulos. Ese es el punto que hay que discutir. Cuando No aquí quisieron dice- creer. No quisieron creer. ¿Por qué no las visitó? No las volvió. Ni les escribió. El Espíritu del Señor, donde dice Jesús, que Sí. iba como guiando. Sí. Entonces el Buda decía, no, no, para allá. Pero vuelvo y le digo, hay ciudades que visitó en el primer viaje, se predicó el evangelio, pero no volvió a visitar. Ah, ya. ¿Por qué sería? No lo recibieron ellos. Porque no lo recibirían, porque no hubo crecimiento, se perdieron, se fueron de esa ciudad, se fueron a otra, puede ser. O porque hubo el crecimiento y quedaron establecidos. Vea, otra pregunta. ¿Cuántas cartas escribe Pablo? Pablo escribe 13 cartas y una de ellas es con nombre personal, con nombre propio, o sea que son 12 para regiones, a los romanos, a los gálatas, a los efesios. Pregunta, ¿fueron solamente 12 las ciudades que Pablo visitó? No, nos vamos a dar cuenta de eso. Además, Fueron más. Ellos entraban, se quedaban un tiempo. Sí, ellos entraban. El viaje fueron de años. Correcto, es correcto. El primer viaje duró mínimo 2 años, de 2 a 3 años. El primer viaje duró de 2 a 3 años. Se quedan en una región viviendo muchos días, predicando el evangelio. Correcto. En ese tiempo pudo haber un grupito por ahí, ya quedaba alguna. Mire, vea, entonces en la última ciudad que se visita, Derbe, ahora de regreso se encuentran con un discípulo.
Se encuentran con un discípulo. Capítulo 14, verso 21. En esa ciudad, en Derbe, anunciaron el evangelio y ganaron muchos discípulos. Entonces se devolvieron a Listra, Iconio y Antioquía. En Derbe se ganaron muchos discípulos. ¿Se ganaron a Timoteo? No. Pablo no se ganó a Timoteo en el primer viaje. Es más, ahí dice, dejó muchos discípulos. Cuando regresa, se encuentra con Timoteo. ¿Quién se ganó a Timoteo? Un discípulo de los que quedó, ¿sí o no? Entonces, eso es claro, eso no tiene que ponerse mucha matemática. A Timoteo lo vienen a mencionar en el segundo viaje, no en el primero. Es decir, en el primer viaje, ¿qué pasaría? ¿No lo conocieron? ¿O escuchó? ¿No prestó atención? No sé, yo no sé qué pasaría. Pero ahora en este viaje se conocen con un discípulo. Ojo, discípulo. No es un oyente, es un discípulo. Tengamos en cuenta que una cosa es oyente y otra cosa es discípulo. ¿Sí estamos ahí? Una cosa es sentarse en una banca, escuchar el culto, la misa. No son los oidores de la ley. No son los oidores, sino los hacedores. ¿Por qué no son los oidores? No es sentarse a escuchar, sino de hacer. Una cosa es ser oyente, otra cosa es ser discípulo. ¿Estamos bien? Pablo llega a Derbe y se encuentra a un discípulo. Ya estaba siendo discipulado por alguien, de los que dejó Pablo, lógicamente, de los que dejó en el primer viaje. ¿Sí? Ese muchacho es un muchacho joven, hijo de una mujer judía, creyente. Es más, dice creyente, es decir, practica el judaísmo, la señora. Y de padre griego, o sea, hace que no es creyente, no es practicante. Cosa importante por resaltar, verso segundo. De él daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿De Timoteo o del papá? De Timoteo. El papá no era creyente. De Timoteo daban buen testimonio los hermanos. ¿Cuáles hermanos daban buen testimonio? Todos los que habían creído. Los que habían creído en el primer viaje, los discípulos que dejó Pablo. ¿Sí estamos? ¿Dónde se reunían ellos normalmente? En las sinagogas. Bueno, entonces, Timoteo Entonces, era de dónde, ¿de Derbe o de Listra? De Derbe, creo yo. Yo creo que es de Derbe. Después Puede ser de Pablo Listra. llegó a Derbe. Derbe como y a que... Listra, Ajá. donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, Derbe, y de padre griego. Lo que pasa es que Derbe y Listra está muy cerquita, pero... Ah, que dice que los hermanos que daban testimonio estaban en Listra En Listra. y en Iconio. Derbe y Listra está muy cerca. De él daban buen testimonio. Los de Listra que y en estaban Iconio, Listra. por eso. Pero yo creo que es de Derbe. Lo que pasa es que están cerca, Listra está cerca. Es decir, ¿qué digo yo? Él es de Segovia, pero los de Remedio dan buen testimonio de este. Es decir, los conocen, O sea que en Segovia no habían No, quien diera testimonio de no es que no hubieran, sino que pienso yo que dice ahí, que dan buen testimonio en la región. Es tanto el buen testimonio que dan en la región que Pablo lo tomó y se lo llevó de viaje. Es que Pablo siguió con él, de aquí para adelante lo lleva. Y para podérselo llevar, ¿qué es lo que hace? Lo circuncida. O sea que Timoteo conoció el Evangelio y empezó, pues ya mayor, ya bien. Timoteo conoció el Evangelio desde pequeño. Por ser hijo de la señora judía. Por ser hijo de una madre y una abuela del judaísmo, judía, las dos. La mamá de él y la abuela. Y Elodia. Ah, ¿sí se acuerda? ¿Sí se acuerda del nombre? No, él fue criado ahí en la costumbre, es decir, En el judaísmo. pero tenga en cuenta que el papá no es creyente. Entonces, ¿qué aprendería Timoteo? Claro, aprendió las costumbres, es cierto. Cuando escuchó el Evangelio, entonces creyó y se vuelve discípulo. Pablo lo llega, lo escucha, dan buen testimonio en Listra y en Iconio. Lo que pasa es que Pablo se va a ir con él por Listra y por Iconio, esa es la otra también. Recuerde que él se va a ir con Timoteo para Listra y después para Iconio, porque Pablo está regresándose. ¿Estamos bien? Mire,
Pregunta. Verso 3 me parece que es, en el verso 3, en el verso 2, verso 3. Pablo que quiso que Timoteo fuese con él y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos de aquellos lugares. ¿Cuáles lugares? Derbe, Listra, Iconio, donde él donde tenían buen testimonio de él. Porque todos sabían que su padre era griego. Todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, Entonces lo circuncidó por causa de los judíos. para que ellos no hablaran ni dijeran Porque ellos no hablaran, no dijeran. ¿Usted cree que está bien? Puede ser. No debería ser por causa de la ley de Dios. No debería ser por causa de la ley de Dios. No debería ser por... Mira, es que me llevó a Timoteo y no es de aquí, no era así, pues. Ajá, ¿cómo sería? ¿Para qué servía la circuncisión? Para que Según nosotros, Lo que hemos hablado desde el capítulo... en el 15, hemos hablado. ¿Para qué servía la circuncisión? ¿Para qué? Para estar en judaísmo, sí. ¿Para qué más? ¿Sí? No. Para pertenecer al judaísmo. Para salvación no. ¿Para qué? para estar en el orden de ¿Para saber qué? en el orden de llevar la ley, de la ley. Más o menos. Pero ¿para qué era? ¿Por qué por causa de los judíos? ¿Por qué era necesario circuncidarlo? porque para ellos era un requisito principal. ¿Para qué es necesario? ¿Para qué es necesario la circuncisión? Lo que Que hablamos en el capítulo pasado, la semana pasada y la antepasada. ustedes Hablando de la costumbre que tienen en la sinagoga. Para pertenecer al judaísmo, para entrar a la sinagoga. Para poder tener comunión. Para que usted sea tenido en cuenta. Para sí, poder ser Pregunta, yo los pongo así en el cristianismo. Aquí la mayoría hemos pasado por la IPUC. bautizan. Aquí la única que no ha pasado por la IPUC es Doña Gloria. También supo ahí de simpatizante. Mire, vea. Para que usted lo tengan en cuenta, en IPUC para poder ser servidor. tiene que ser bautizado. Mire, a usted lo quieren mucho de simpatizante, lo visitan, y le hacen serenata y lo reciben como usted quiera, está bien, no hay ningún lío. Cuando usted se bautiza, ahora sí es mi hermano, ahora sí no sé qué, ya puede pertenecer al grupo y lo meten en grupo de cocina, de no sé dónde, con tal de que no necesita el Espíritu Santo para, Ya sé. bueno, hablar en lenguas mejor, que no necesita hablar en lenguas para ciertas cosas, entonces lo ponen en ciertos comités, ya está bautizado. Ahora, para subir al altar a cantar coros o recoger ofrendas, necesitará leer lenguas. ¿Sí o no? ¿Dónde dice la Biblia eso? Es que son requisitos para poder hacer eso. No dice la Biblia. ¿Quién lo pone? La parte religiosa, el dogma, la IPUC como tal. ¿Es malo? No, está dentro del orden de ellos. No estamos criticando eso. Eso no tiene lío. Estamos hablando de un orden humano, de lo que los hombres hacemos. La parte de religión, señora. Yo no entiendo algo, pues igual yo no sé, ya no asisto. Y no ve los videos tampoco. Bueno, sin pullas, pues. Entonces, ellos por qué reunían en la sinagoga. ¿Quiénes? Ellos estaban, pues, ¿Quiénes son digo- ellos? Digo que Pablo y ellos Sí. se reunían en la sinagoga. Si ellos creían era en Yeshua y eso, y el judaísmo no les gusta eso, no están de acuerdo. ¿No están de acuerdo en qué? En En Yeshua. el Mesías, Pero están esperando un Mesías. ¿En qué están en desacuerdo Pablo y el judaísmo? ¿En qué están en desacuerdo? obras de ley. Obras de ley, pero en la sinagoga no se practican. Porque en la sinagoga no comen, no beben. Pero, o sea, él ¿Qué no hace? es- ¿Que en la sinagoga qué se hace? Se lee la ley, la Torá, Por ejemplo, se cuando lee... lo apedrearon en el otro capítulo. Ah, ¿Qué ahora sí, ahora fue? ¿Qué sí. fue? ¿Quiénes le hicieron turba ahí la mala? De los que estuvieron en Aclas, ayúdenme. Ajá, los principales de la sinagoga. Eso sí es lo que pasa. ¿Quiénes son los que nos hacen la mala fama a nosotros? Los líderes. Ah, no son los líderes. No, los líderes, ¿por qué lo duda? ¿A usted no le ha tocado escuchar de los líderes de la IPUC, por ejemplo, que usted era de la IPUC? No se junten con Daniela. No lo ha escuchado, ¿cierto? Pero lo han insinuado, ojo con esa muchacha. Bueno, ojo con esos judaizantes. No se junten con ellos. ¿Quiénes? Los que lideran. ¿No creen que si este grupo crece y si ellos tuvieran el poder como lo tenían ese grupo de judíos en esas zonas, entonces no nos sacaban de la región?
porque están hablando en contra. No, ese es el punto. Porque los hombres son así, las religiones son así. Las religiones son así. No, Pero o sea que sí se podían acercar a debatir ahí en la sinagoga. Es que eso no es lo que hacía Pablo. Si Pablo ya le había ido tan mal con los judíos, ¿por qué volvía a las sinagogas? Eso. Si ya lo había. Sí, ya Es más, en la sinagoga no fue apedreado. no, Si leemos de nuevo, dice: ellos levantaron una turba. Es más, para allá vamos cuando la muchacha esta que Pablo le saca el espíritu. en Éfeso. Porque Pablo siempre llegaba a una ciudad y se dirigía a la sinagoga. ¿Por qué? Porque allí los iban a encontrar reunidos. ¿Por qué a la sinagoga? Porque es que la sinagoga es donde se lee la Biblia. Pues, lo iban a encontrar Que se iba a parar en un reunidos. parque a hablar de Biblia que la gente que no lee Biblia. Y estaba pues, allá ya se había querido encontrar a tanto a judíos como a gentiles. Y que primero había que anunciarles el evangelio a Judá, al judío. En la Primeramente. sinagoga, ¿cómo era? Se leían la cátedra de Moisés, la ley. La sinagoga está organizada, vamos a tratar la mano Daniela. La sinagoga está organizada de esta manera. La cátedra de Moisés, lo que ahorita reconocemos como el altar. Vea, el catolicismo copió todo el judaísmo. Todo ese, y le agrega pues más cosas del paganismo, pero lo esencial lo cogieron del judaísmo. Ese asunto del altar y no sé qué, y allá atrás tienen, el judaísmo tiene la Torá ya guardada en un cajoncito y todos unos adornos y una cantidad de cosas. Es lo mismo que el catolicismo, que tiene una cosa ya guardada del vino, la hostia y no sé qué. Toda esa liturgia le agregaron cosas del paganismo después, pero eso fue sacado del judaísmo. Cuando los protestantes salen de la iglesia católica, ¿qué sacan? Lo mismo que aprendieron. Por eso tienen altares, tienen que lugar allá el altar, que allá no se puede subir si no está cantando si no está hablando en lengua, ¿sí o no? Entonces en el judaísmo tenemos allá la cátedra de Moisés. Y de aquí para acá luego tenemos a los más santos de los santos. ¿Quiénes son? Los del judaísmo, nacidos de sangre judía y creyentes en el judaísmo. Doctores de la ley. Los doctores, los fariseos, los saduceos, lo que usted quiera. Luego más atrásito los del judaísmo menos creyentes. Y luego más atrásito están los gentiles que se metieron al judaísmo, entonces se llaman judíos prosélitos. Pero están atrásito de los de acá. Y más atrás, allá en la puerta, están los gentiles que están creyendo en lo que ellos leen, lo que se lee aquí al frente. ¿Qué se lee aquí al frente? Se lee Tanakh, se lee ley, profetas y salmos. Eso se lee en la cátedra de Moisés. Jesucristo les dice a los discípulos, cuando ellos, los fariseos, se sientan en la cátedra de Moisés a leer, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, ¿sí o no? ¿Estamos bien ahí? Entonces en la sinagoga tenemos 3 lugares de gente, 3 tipos de personas. Los líderes, los judíos. Ah, no, a ver. Tenemos judíos No, creyentes, no, 3. Tenemos judíos creyentes, judíos prosélitos y gentiles de la puerta que se llaman temerosos de las naciones. ¿Quién es el temeroso de las naciones? Los que están obedeciendo a la ley, pero no se circuncidan. No obedecen toda la ley. Es decir, no comen cerdo, guardan el día de reposo, van a la sinagoga, escuchan. ¿Y por qué no es circuncisión? Porque es que eso es cuestión de vida o muerte. Estamos hablando de hace 2000 años. Una circuncisión es cuestión de vida o muerte. Porque si usted le da una infección, ¿quién le para la infección? Usted ahorita va y pide una circuncisión, vale 4 millones de pesos. La Pero cita yo vale no- 300 Yo hacía como que ellos pues, no eran expertos en en este momento. ¿Ah? Yo hacía como que yo era experto en eso. Sí, son expertos en el tema. Pero estamos hablando de una infección en hace 2000 años. Si usted le da una infección, ¿quién le para la infección? No había por... Pero no creían tanto entonces. ¿No creían tanto entonces? Es que ¿quién dijo no que había usted... pensado en nada. ¿Ah? Circuncisión en ese momento, sí. Vale 300.000 la cita más 4 millones después de la circuncisión y le hacen una operación. Eso es ambulatoria. Doña Gloria, yo no ganaré caso para que nos hagan. O con quirófano también, le pueden dar quirófano. Yo ya averigüé. Por la EPS se puede también, si usted presenta problemas de salud, claro. Y le sale pues más barata. Pero de manera particular, si usted no tiene problemas de salud con asuntos del prepucio ni nada, entonces le toca pagar a particular. O buscarse un médico que cobre más barato. Yo averigué una clínica privada y entonces eso cobran ellos. Bien hecha. Bueno, Porque también la podemos hacer en la casa. ¿Quién se arriesga? Ah. ¿Y qué vamos? ¿Por dónde vamos? Vamos a hacer Si no se quieren bautizar, se van a hacer circuncidar. oiga,
Continuemos entonces. Salen los 3 grupos de personas. Y entonces, ¿en qué momento Pablo habla ahí del evangelio? Le dan un espacio, él habla ahí con los laicos, con algunos. Hermana, sí. Capítulo 13. Tenemos que volver al capítulo 13. Ay, no hay problema, ahí aprenden ustedes más. No, tengo que volver al capítulo 13. Porque la hermana si no ve los pues, videos. No, entonces continúe, yo lo Vea. empleo, a ver. Vea, mire, vea. Hermana, vea. En el capítulo 13, Pablo llega a la sinagoga por primera vez en su primer viaje. Y los hermanos de allá, los judíos de ahí, lo reconocen de alguna manera. Y cuando terminan de leer la ley y el profeta, entonces le dicen a Pablo, hermano, ¿usted alguna cosa tiene para decir? Yo eso sí. Frente a lo que acaba de pasar aquí. Y Pablo habla en la sinagoga. ¿A quién le habla? A los que están en la sinagoga, a esos 3 grupos de personas. ¿Sí? Y luego vemos ahí la división que hay, porque unos judíos prosélitos creen, unos judíos creyentes creen, unos gentiles, muchos gentiles creyeron. Pero los principales de la sinagoga, al siguiente día de reposo, cuando se aglomeró casi toda la ciudad, yo creo que eso es una exageración, eso es una hipérbole, una figura literaria, porque ¿cómo se va a aglomerar toda la ciudad? Pues, ¿cierto? No, pero bueno, es una exageración, por decirlo de esa manera. Es una figura literaria, una exageración. Se aglomeró mucha gente. El caso es que ellos se llenaron de celos, los dirigentes de la sinagoga, los principales, y empezaron a contrariar a Pablo con lo que Pablo enseñaba. ¿Qué enseñaba Pablo? Que Yoshua es el Mesías. De acuerdo a lo que se lee en la sinagoga, de acuerdo a la ley, a los profetas y a los salmos. Recordemos eso es muy principal. Eso no es que Pablo empezó a estudiar, a decirles, vea, la figura literaria de la hipérbole, o la figura literaria, yo no sé qué, como hacemos ahora, porque eso es lo que enseñamos ahorita. Ahorita dicen, no, es que los grandes estudiosos de la Biblia han enseñado y empiezan a sacar doctrinas raras. ¿Sí me hago entender? Pablo, de las escrituras, de las sagradas escrituras, hablando de Timoteo, enseguida vamos a leer, bueno, leamos de una vez a Timoteo. 2 Timoteo 3:14, estamos hablando de Timoteo. Pablo, ¿a qué llama sagradas escrituras? Lo hemos repasado varias veces. Lo tenemos, son versos de memoria. 2 Timoteo 3, 14, 15 y 16. ¿Cómo dice? Aquí, léalo, por favor. Lo tiene ahí. 15. Véalo, tenga el 14. ¿Cuál Pero- micrófono? ¿Cuál micrófono? ¿Cuál micrófono? Ahí lo tiene. Segunda de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, Le está diciendo Pablo a Timoteo. sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Idéntico. Aprende, Timoteo, usted ya aprendió las sagradas escrituras desde su niñez, que lo hacen, lo salvan, lo ayudan, lo llevan, lo cargan, lo hacen sabio le sirve para salvación, señora. Las mujeres pueden ir a la sinagoga. Sí, pero aparte de los hombres. Las mujeres van a la Porque yo iba sinagoga, decir, pero no se entonces, mezclan. ¿quién lo instruyó si las mujeres no pueden Las ir, mujeres no pueden ir? están por allá en otro lugarcito, separadas de los hombres. Entonces desde por allá a veces le gritaban, el hombre intervenía, así como estamos haciendo aquí. Entonces el hombre intervenía y llegaba la mujer y gritaba desde por allá, oiga, no, así no es. Entonces Pablo le dice, no, que la mujer se calle. Que cuando llegue la cosa más bien lo corrija en la casa, pero no en la sinagoga. Qué vicio tan feo. De estar gritando desde por allá, como la mujer en una parte, en otro lugar bien lejos. Pues no bien lejos, pues, sino por allá a otro lado. Mire, Pablo no. Aranata. Pablo no. Timoteo. Pablo fue instruido en las sagradas escrituras. Timoteo fue instruido en las sagradas escrituras desde su niñez. ¿Cuáles son las sagradas escrituras que Pablo se está haciendo referencia aquí? El Antiguo Testamento, eso está muy claro. El Nuevo Testamento no existe. En la niñez de Timoteo, menos. Cuando Pablo escribe a Timoteo, no existe el Nuevo Testamento. Ahora, en la niñez de Timoteo, menos que existe el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando Pablo dice las sagradas escrituras, está hablando de Antiguo Testamento. Buenas tardes. Bendiga, joven. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 15? Desde la niñez. Sí, el 15, el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas El 15. escrituras, Sí, las Sí. cuales... las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es. Las escrituras
te hacen sabio para la salvación, mediante la fidelidad. ¿Sí o no? Las Sagradas Escrituras lo hacen a usted sabio para la salvación, ¿mediante qué? La fe, la fidelidad, la emuná. Acuérdese que estamos hablando en un contexto No límpiele la boca. de Daniela, estamos hablando en un contexto judío. Aunque hablen griego, ellos están pensando en qué. Cuando le dicen fe, pistis en griego, no están pensando en pistis, están pensando en emuná. Porque Pablo era judío y Timoteo era judío. Está muy claro eso. Es más, por eso mismo lo circuncidó. ¿Cierto que sí? A Timoteo. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, Tanakh, Torah, ley, ley, profetas y salmos, te hacen sabio para salvación. La salvación no comienza en el Nuevo Testamento, la salvación comienza desde atrás. Y eso es lo que estamos hablando en este grupo siempre. ¿Estamos bien, sí o no? Pero mediante la fe, mediante la emuná, mediante la ¿qué? La fidelidad. ¿Cuál fe? ¿Cuál emuná, perdón? La que está desde atrás. Cuando hablamos de los padres de la fe en Hebreos 11, ¿con quién comienzan? Abraham. No. ¿Los qué? Cuando los padres de la fe, ¿qué ponen ahí? Pues ese título lo ponen los hombres. Los padres de la fe, Hebreos 11, ¿con quién comienza? Con Abel. Por la fe, Abel. ¿Sí o no? Hebreos 11. El mejor sacrificio. Ofreció. Hebreos 11. Por la fe, ofreció. Por la fidelidad, ofrece, hace, obra en fidelidad. No, este sonido no es de alta fidelidad, ese sonido está distorsionado. ¿Sí o no? A ver, vamos hablando de, aquí tenemos la abogada. Llega una firma, allá están peleando, haciendo un pleito allá por una letra de cambio. Entonces, el que no quiere pagar, que supuestamente firmó, y están en un supuesto, entonces la letra de cambio tienen que mandarla donde ¿cómo se llama eso allá? O sea, llegan del juez Sí, pero la mandan para verificar. para verificar la firma, la mandan es que eso es un trámite por allá, no olvide el nombre. Pero eso ya, pues, si el que la debe dice que no la firmó, que no. Eso. Entonces la mandan a revisar la fidelidad. Entonces, ¿qué es fidelidad? Lo que más se aproxima a lo, ¿sí o no? A lo verdadero. La fidelidad se aproxima, la fe se aproxima a algo. La fe nuestra, ¿a quién tiene que aproximar? ¿A la fe de quién? De Yeshua. De Yoshua. ¿Y nosotros somos salvos por nuestra fe o por la fe de él? Por la de él. Porque si es por la fe, nosotros estamos... Pero la de nosotros, como nosotros creemos que Yehoshua nos salvó, Efesios 2:5, no, eso se llama cristiano, imitador. Por eso ellos son mentirosos cuando llaman cristianos, porque no imitan a Cristo, porque dicen que Cristo sí obedeció, pero ellos no tienen que obedecer. Y eso que el que está más cuerdo, porque el que está más corrido, más en su estupidez, dice que Jesucristo infringió la ley. Entonces, imagínense que él mismo se cierra la puerta de la salvación, porque si Cristo infringe la ley, se hace pecador, entonces, ¿cómo lo cuelgan a cruz? Entonces, ¿dónde está la salvación de esa persona? Eso es estupidez. El que dice, don Fernando Cardeño es uno de esos, dice que Jesucristo infringió el día de reposo. Por eso. Cristo simplemente, lo que pasa es que Cristo vino a elevar la ley. Eso es el punto. Vino a elevarla antes, pero sí cambia el pacto. Entonces algunos dicen que infringió. Otros son más cuerdos y dicen, no, él no infringió, pero yo tampoco tengo que obedecer porque él ya la obedeció. Bueno, al menos pues. Pero entonces se llama cristiano. Entonces si sos cristiano tenés que imitar a Cristo, hacer lo que Cristo hizo. La fe nuestra se va aproximando a la de Yehoshua. Él pone el resto. Mire, vea. El verso 16, ¿cómo dice? Toda la escritura. Ajá. Pero es toda escritura. No, eso, realmente escritura en griego dice, inspirada. toda escritura inspirada por Dios es. 2 Timoteo 3:16. ¿Dónde estamos leyendo? Segunda de Timoteo 3:16.
Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la preparación que le hacen para cuáles son las obras que él tiene que hacer? Efesios 2:10, ¿sí o no? Siendo hechos, somos creados para buenas obras. Dice que somos hechura suya. Creados, hechura suya para. Preparados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Creados, hechos creados para. Creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces eso mismo está diciendo, le está diciendo a Timoteo. Toda la escritura inspirada por Dios, bueno, ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios, pero realmente dice, toda escritura inspirada por Dios es útil y le da las utilidades, ¿cierto? ¿Y cómo termina el verso? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí yo tengo que preguntar cuáles son las buenas obras que hacen los justos. Primera de Juan 3:7. Nadie os engañe, el justo es el que hace justicia. Y hemos discutido el tema, hemos hablado del tema, Efesios 2:5. Cuando nos pasa, aún estando muertos en pecado, nos pasa la vida. Entonces primero nos pasan a la vida para poder hacer las obras que se prepararon de antemano para estar en ellas. Como Él es justo, ¿quién? Como Él es justo. Yehoshua. Al que hay que imitar. Al que hay Volvemos que a lo imitar. mismo. Para llenarnos la boca diciendo yo soy cristiano. Que yo me encontré en estos días por allí con un pastor. Estamos hablando del tema y que él es cristiano. Yo pienso que el día de reposo ya son todos los días. Podemos también hablar de tema más adelante, pero vea, Todos los días es el día de reposo ya. Pero- Es que Jesucristo viene para que nosotros pasemos al reposo. Por eso en Lucas 14:25 dice lo que cuesta seguir a Cristo. Desde el 25 en adelante dice, grandes multitudes iban con Jesús. Y volviéndose les digo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, esposa, e hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no pasó? puede ser mi discípulo. O sea, que usted no trabaja ningún día. El que no carga su cruz, ¿cómo así que no trabajo ningún día? No, antes todos los días trabajo. Pero en la hora del En la hora venía el Señor. Pero también trabaja para conseguir dinero. No, porque Dios proveerá. Jesucristo se afanaba por lo que iba a comer o por lo que iba a vestir. ¿Qué le dijo un Pero- discípulo al Señor? Pero vea, está bien. Maestro, te seguiré a donde vayas. Y el Señor, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guarida. Diga, Daniela. Y las aves del cielo. Y las aves de sí, Ajá. sí, Espere que él termine la idea. Sí, las zorras tienen guarida. Y las aves del cielo tienen nido donde reposar. Mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué Ajá. le quiso decir? Usted me quiere seguir. Sépalo y entienda lo que yo no tengo ni dónde dormir. Pero yo no me afano por eso, porque Dios provee. Esa es la verdadera fe. Esa es la verdadera confianza. Y por eso los discípulos lo entendieron e hicieron lo mismo que el Señor. Por eso ellos tenían ministerios de poder. Ministerios que levantaban muertos. Ministerios que levantaban a los tullidos. Mire, entonces tenemos a Timoteo. Están hablando que hay que ser imitadores de Cristo. Sí. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Vamos Eso a... es lo que cuesta. Seguimos aquí pues entonces, vea. Estamos con Timoteo. Llega Pablo de regreso a Derbe, se encuentra con un discípulo que no lo dejó él, ¿cierto? Pero escuchó, se hizo discípulo de otro discípulo. Y tiene buena fama en la región. Ya tenemos claro que es de madre judía, la abuela también es judía, del judaísmo. El papá no es creyente, es griego, ¿cierto? Ahora, lo circuncida por causa del judaísmo, por causa de los judíos. Dijimos, ¿por qué? Porque Pablo visita sinagoga. Vamos bien. Por esa razón, para poder tener comunión con los que están dentro de la sinagoga, entonces si usted no está circuncidado, no lo tienen en cuenta. ¿En el ámbito de qué? En el ámbito humano, del dogma, en el ámbito religioso. Por eso dicen que a los judíos me dicen judío siendo judío, porque él era judío. Vuelvo al punto. Entonces, el pentecostal, por ejemplo, si usted no está bautizado, no lo tienen en cuenta. Si usted no ha hablado en lenguas, tampoco lo tienen en cuenta para el altar, ¿sí o no? Para usted tener comunión con ellos, tiene que ser de ellos. Pablo, al circuncidar a Timoteo, lo hizo parte de ellos, para poder entrar a la sinagoga y que lo tengan en cuenta. Aquí lo importante es que Pablo está creando.
Está haciendo un discípulo que va a hacer lo que él está haciendo. ¿Sí me hago entender? No es un discípulo de banca. Ojo, dijimos ahorita, una cosa es un discípulo, otra cosa es un oyente. ¿Sí o no? Y mire que a Timoteo le encomendó algo, tanto que le escribió 2 cartas. Sí vio que sí está, Pablo aquí está iniciando con Timoteo, pero tiene una visión, Pablo tiene un proyecto claro. Bueno, la circuncisión es lo importante. Entonces yo digo, no, Pablo circuncidó a Timoteo, entonces es de carácter obligatorio para la salvación. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando del contexto en el judaísmo, del contexto de sinagoga. Para que lo tuvieran en cuenta, para que lo tuvieran en cuenta. Para que ellos lo tengan en cuenta, ¿sí o no? Para que él cumpla con el ritual completo. Lo que no pasó con Tito. Con Tito fue distinto. Tampoco dice que no se circuncidó, pero no fue obligado por el judaísmo a circuncidarse. Porque hay que tener en cuenta, porque Pablo dice, no fue obligado. No significa que no se haya circuncidado, significa que no fue obligado a circuncidarse. Mire, seguimos entonces. Mire el viaje pues que está bueno, está iniciando apenas. Ahora, al pasar por las ciudades, verso 4, capítulo 16, verso 4. Al pasar por las ciudades, entregaban a los hermanos para que las guardasen, las instrucciones, ¿cierto? Las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos, capítulo 16, verso 4, Hechos. Tomadas en Jerusalén. Al pasar por las ciudades, entregaban a los hermanos para que guardasen las instrucciones, las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. ¿Vamos bien? ¿Los hermanos se reunían en la sinagoga? Sí. Cuando no los dejan reunirse en la sinagoga porque no habían sido circuncidados o qué sé yo, entonces ¿qué hacían? Se reunían en las casas, no hay ningún problema. Pero se está formando una eclesía, una sinagoga, hacían sinagoga también ellos. ¿Cuáles decisiones se tomaron en Jerusalén? Las que leímos en el capítulo 15. ¿Cuáles fueron? Abstenerse de sacrificado a los ídolos. Abstenerse de ahogado, de sangre y de fornicación. 4, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Ellos cada 8 días, los hermanos, cada 8 días van a la sinagoga. Cada 8, cada 7. A ver qué dice el capítulo 15, dice, capítulo 15, verso 21, porque desde los tiempos antiguos Moisés tiene en ciudades quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada sábado. No dice cada 8 días ni cada 7. Cada día de reposo es leído. Entonces ellos van a la sinagoga, las demás instrucciones las van aprendiendo en la sinagoga, donde se lee la ley. Ahora, ¿los hermanos se podían reunir en las casas? Sí, claro que sí. ¿En las casas tenían Torá? Lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque un rollo de la Torá costaba mucho dinero. ¿Podían tenerlo? Puede ser. Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que iban cada Shabbat a la sinagoga y luego los domingos también se reunían para comer el pan, para partir el pan. O salían de la sinagoga y se reunían en alguna casa. ¿Pero cuál pan? Puede ser ese o puede ser de comida, no hay problema. Pero tenían que ir a la sinagoga para poder escuchar la ley. ¿Por qué? No porque fuera obligatoria ya nomás, sino porque no había manera de tener cada uno un rollo o una Biblia en su casa como la tenemos ahora. Todo el mundo tiene Biblia ahorita en su casa. Ya que en ese tiempo nadie podía tener la palabra. Costaba mucho, era el costo. El dinero que costaba tener un rollo porque costaba mucho transcribirlo o comprar uno era muy costoso. ¿Y entonces cómo se transmitían las enseñanzas? En las sinagogas sí tenían rollo de Torah para leer. Pero en las demás enseñanzas. ¿Cuáles demás enseñanzas? Por eso, ¿cómo transmitían esas enseñanzas? Oralmente. Vea, si yo las transmitía a Timoteo, Timoteo las transmitía. ¿Pero cuáles enseñanzas? Enseñanzas de Todas se las graban de memoria. O sea, no la Torá,
no la Torá. sino las enseñanzas de Jesucristo. Bueno, hagamos ese ejercicio. Jesucristo dejó unas enseñanzas, pero nunca escribió nada. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Ellos escriben. cuando Hechos de los Apóstoles está pasando, transcurriendo, ¿existe Mateo, Marcos, Lucas y Juan? No. No existe. En Hechos de los Apóstoles no existe Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Pues los evangelios no existen, escritos. Se contarán las historias, como dice, estamos hablando, verbalmente contarán historias. No, un día, Yo estaba con el Jesús. un día eso, Yehoshua un día multiplicó de 5 panes y dos pescados, multiplicó, y contarán historias. Pero todo lo que se habla en la sinagoga es de ley, de Torá, de profetas y de salmos. Ahora, ¿qué parte de esas no explicaría Yehoshua? ¿Qué parte de las Sagradas Escrituras Jesucristo no habló? Jesucristo habló desde ahí, ¿o no? La doctrina del Padre. La doctrina del Padre. Mi doctrina no es mía, es la de mi Padre. Es decir, el que quiera obedecer a Dios sabrá si mi doctrina es mía o es de Dios, del que me envió. Hay este asunto. Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y Yoshua dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Ahí en ese punto, Yoshua está haciendo ¿qué? Está dando la correcta interpretación de lo que está escrito, que los fariseos les han explicado a ellos, o los saduceos, o los escribas. Cuando la población, la gente está allí, reunida, póngale 4,000. Pero sabemos que el que está hablando por medio de Jesús es Dios, es el Eterno. Ya que no es directamente eso, sino que por el que Jesús mismo dijo, las palabras que yo hablo no son mías. No son mías. El que estaba hablando era el Eterno. Entonces, El Eterno lo que estaba era diciéndole, vea, ¿oíste que lo he dicho esto? Pero lo que los fariseos las han interpretado de la ley, ustedes escucharon esta interpretación. Eso es lo que dice, oísteis que fue dicho. Ustedes escucharon esta interpretación, pero yo les digo, ¿sí o no? La interpretación correcta es esta. Jesús de Nazaret, Yehoshua, da la correcta interpretación de la ley. Eso es lo que está haciendo allí en Mateo capítulo 5. Está dando la correcta interpretación de la ley. Cuando los discípulos, me imagino yo, hablando de que están contando las historias de Jesucristo, lo que pasó, cuando los discípulos pasan por estos pueblos hablando del Evangelio, yo creo que están haciendo eso. Están diciendo, el fariseísmo dice, el judaísmo dice que hay que lavarse las manos conforme al ritual de los ancianos. Pero nosotros aprendimos de Jesucristo, de Yehoshua, que no es necesario. ¿Sí o no? De más que sí. Yo sí creo también eso. ¿Cierto? Eso también pasaría. Yo creo que sí. Claro. Fueron regando la historia, dando la correcta interpretación de la ley. Entonces se tenían inconvenientes con los del judaísmo. Será de ver que ellos no conocían la Torá. ¿Quiénes? Los mismos discípulos, ellos debían de saber de la Torá de memoria. Sí, no de memoria, pero sí tenían que saber de la Torá, tenían que saber. Pero el asunto es la interpretación que hizo el fariseísmo de la ley. Esa es la religión que se creó. ¿La religión qué es? La religión es lo que los hombres hacemos frente a la escritura o a cualquier libro. El Islam, ¿qué es el Islam? Una religión. ¿Cuál es el libro de ellos? El Corán. El Islam se divide en varias creencias, sí, porque cada una de sus religiones hacen una interpretación del Corán y es de ellos. ¿Qué pasa con el cristianismo? Cogen la Biblia y interpretan lo que ellos quieren interpretar. Entonces tenemos católicos, evangélicos en forma general. ¿Quiénes son evangélicos en forma general? Pentecostales, trinitarios, testigos de Jehová, adventistas. Y tenemos una cantidad de cristianos, de sectas cristianas, frente a una Biblia. Entonces, bueno, ellos en ese tiempo no tenían escritos, pero el Espíritu Santo sí les decía. No, pero sí tenían escritos. Lo que pasa es que era muy costoso tener un escrito. Pero el Espíritu Santo sí les decía a las personas que eran que tenían que hablar de Dios. Sí, pero el Espíritu Santo les daba que hablasen ¿desde dónde? Desde lo que está escrito en la mente y en el corazón. Por eso el nuevo pacto, por ejemplo, dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Judá.
¿Sí no? Mi ley la escribiré ¿en dónde? En su mente y en su corazón. No es solamente de oír, sino de hacer. Porque no son los oidores, sino los hacedores. Una cosa es sentarse en una banca, sea en una sinagoga o en una iglesia cristiana, a escuchar lo que se lee y ya. Otra cosa es hacer, por fe, por fidelidad, hacerlo, obedecer lo que se ordena en la Biblia. Entonces no es que los hermanos de hace 2000 años no tuvieran Biblia, no es que no pudieran, bueno, sí, no podían porque no tenían el dinero suficiente. Lo asunto es lo costoso que es tener una Biblia. Pero, y entonces cuando el Señor dice que, aquí dice el Señor que si cambia el sacerdocio, cambia la ley. Sí, claro, porque es que ya no, por ejemplo. Cambia también el primer pacto porque no lo Pero muchachos, ahorita discutimos siquiera. Lo que pasa es que en Hebreos, cuando dice cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley, pero de lugar. Metaditeme en griego, de lugar. La ley cambia de lugar. Por ejemplo, cuando aquí en su Biblia, usted tiene la Biblia, la ley escrita en papel. Cuando cambia, la ley cambia de lugar, ¿a dónde tiene que cambiar? ¿A cuál lugar cambia? Al corazón. Ahí está cambiando la ley. Del papel al corazón. Eso es el nuevo pacto. Mi nuevo pacto pondré mi ley. Pero ¿cambia de ley o es la misma ley? No, es la misma ley, pero sí cambió de lugar. Y eso es lo que dice en hebreo. En hebreos dice eso. En griego la palabra es metaditeme. Cambio de lugar. ¿Sí? Ya no está más en el papel, sino que está aquí. Cuando usted, muchacho cristian, se para en una esquina a dar versos de memoria, ¿sí o no? ¿Dónde está la ley? Cambió la ley. ¿A dónde está? Ya pasó de la Biblia, pasó a dónde? Aquí. Aquí la tiene de memoria. Usted la hace. También está en el corazón. Porque una cosa es en la memoria, otra cosa es en el corazón. Es decir, una cosa es saberla, otra cosa es obedecerla. ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? Mi ley la pondré en su mente y en su corazón. Es decir, la conoce, pero la ejecuta. Como lo que se habla ahorita de la sinagoga de los oyentes. Eso, una cosa es ser oyente y otra cosa es ser discípulo. Porque una cosa son los oidores y otra cosa son los hacedores. Romanos 2:13. ¿Sí o no? Vea. Pero también dice que eso, no son solamente los hacedores. Los oidores. Los hacedores de la ley, no son solamente oidores, eso. Porque es oidor de la ley. No es tenerla. Oidor de alegría que es semejante al hombre que considera su rostro natural. Pero cuando. En el espejo, que se considera a sí mismo y luego se va. Y se le olvida cómo es el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Eso, ¿la de quién? Olvidadizo. ¿Cuál es la ley de la libertad? ¿Cuál es la ley de la libertad? Si hay una ley de libertad, hay una ley de esclavitud. ¿Estamos claros, sí o no? Hay dos leyes. Es que hay dos hijos. Está el hijo de la libre y el hijo de la esclava. ¿Sí o no? Pero la hija del hijo de la esclava es la Jerusalén actual. ¿Quién es la Jerusalén actual? El fariseísmo, el saduceísmo, los escribas, es decir, la religión, los gobernantes que están ahí, ¿sí o no? Eso es lo que es decir, lo que Pablo llama las tradiciones de mis padres. Yo en otra ocasión, Gálatas capítulo 1, estuve en el judaísmo y era más servicial, era más creyente de las tradiciones de mis padres. Hechos capítulo 15, verso 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ley de esclavitud y ley de libertad. La ley de Dios, ahora yo me hago la pregunta, la ley de Dios, lo que está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, ¿es de la libertad o de la esclavitud? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. El cristianismo dice que la ley de Dios es de esclavitud. Eso dice el cristianismo. ¿Sí o no? Negando lo que dice la misma ley. Porque la ley dice que es para vida, por ejemplo, y no para muerte. Que es para libertad, no para esclavitud. Entonces dicen que Cristo es uno y que el Dios del Antiguo Testamento es otro. Porque el Dios del Antiguo Testamento da una ley que es para esclavitud, pero Cristo, el Dios del Nuevo Testamento, da una ley de libertad. La ley de Cristo es para libertad y no es la misma ley del Antiguo Testamento. ¿Quién dice eso? Ellos. Los que están por fuera de las Sagradas Escrituras. Ellos.
cristianismos o lo que sea. Ellos dicen eso. Entonces Y no es el- correcto decir cristianismo. No es correcto decir cristianismo, el cristianismo de ellos. Es correcto, muy buena ahí la corrección. El cristianismo de ellos. Lo que pasa es que No, la decir palabra que Cristo cristiano, es una palabra claro que- griega. ¿Ah? ¿Decir qué? Una palabra griega. Cristo Cristo sí, Cristo es una palabra griega. es una palabra griega. Pero si cristianismo o cristiano significa seguidor de Cristo, significa imitador de Cristo, seguidor de Cristo, que imparte las enseñanzas del Cristo de la Biblia, digámoslo en griego, no hay problema. Claro que sí, pero si está enseñando lo que enseña la palabra de Dios y es seguidor de Cristo. Sería, ¿sí o no? cristiano. Pero no lo son, ustedes son mentirosos. Claro que él dice que él puede mentir. Ese que me encontré. Vea, entonces, ¿en qué estamos? Verso 4. Vea, ¿qué tiempo vamos ahí en el reloj? 1:20, vea. Mire, en el verso 4 dice, 16:4, pasaban por las ciudades y entregaban las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? A los hermanos les decían, a los creyentes les decían, hermanos, absténganse de estas 4 cosas. ¿Sí? Tan siquiera, para poder tener comunión entre ustedes, que se abstengan de estas 4 cosas. Ustedes siguen yendo a la sinagoga, no hay lío. ¿Por qué? Porque ahí se lee el profeta, la ley. Está bien, ahí van recibiendo instrucción. Dice Hechos 15. Esas decisiones están metidas ahí. Mire, vea, voy a hacer más énfasis, de nuevo voy a decir lo mismo. Escúchenme, vea. Préstenme atención en este punto, vea. Al pasar por las ciudades entregaban las decisiones que se tomaron en Jerusalén. ¿Cuáles decisiones se tomaron en Jerusalén? Se tomó la decisión, ¿cuál? De que guardaran 4 cosas. ¿Cuáles 4 cosas? Ya las dijimos. Pero nosotros, mejor dicho, los que hemos sido enseñados en el cristianismo, en el mal llamado cristianismo, ignoramos el verso 21. Porque es que la instrucción que llevó Pablo, los que eran los discípulos, porque Bernabé además que también llevó esa instrucción, los apóstoles. Esas decisiones que se tomaron en Jerusalén no son solamente las del verso 20, 15-20. La decisión va hasta el 21, porque Santiago, en este caso, Jacobo, sigue hablando. Hechos 15, 20. Sino que les escribamos. ¿Que les escribamos qué? Que se abstengan de las cosas contaminadas a los ídolos, de fornicación, de animales estrangulados y de sangre. Porque desde tiempos antiguos, si está hablando todavía Santiago o Jacobo, Moisés tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde le ha ido cada Shabbat, ¿sí o no? Esa decisión es la que se tomó. Estoy haciendo énfasis en esto, ¿por qué? Porque ellos, los del mal llamado cristianismo, enseñan en sus congregaciones que la decisión va hasta el verso 20. No, la decisión incluye el verso 21. ¿Sí me hago entender? Estamos claros ahí para los del video, que lo vean algún día, que no sean como la hermana Daniela que no lean los videos. Oiga, escúchenme, vean. En el capítulo 16, verso 4, Pablo llevó unas decisiones que se tomaron en Jerusalén. ¿Qué decisiones se tomaron en Jerusalén? Están el verso 20 y el verso 21. No solamente el verso 20 del capítulo 15. También está el verso 21. Los creyentes gentiles están yendo a las sinagogas donde Moisés es leído cada Shabbat. Esas decisiones se tomó ahí en Jerusalén. Las 2. No solamente hasta el verso 20. Cuando un cristiano se le acerque a alguno de ustedes y les diga, es que Pablo o Santiago o en el concilio de Jerusalén solamente nos mandaron a guardar estas 4 cosas, léales el 21 también. Y les dice, no señor, en Jerusalén, hace 2000 años, también dentro de las decisiones que se tomaron de esas 4 cosas, se tomó la decisión de decirles, ustedes los gentiles están yendo a la sinagoga cada Shabbat, a leer o a escuchar que la ley de Dios se lee, para que aprendan la ley, ¿sí o no? Entonces, si el Señor evangélico, católico, pentecostal, trinitario, adventista, testigo, lo que tenemos en nuestro pueblo, les lee eso, entonces la respuesta es, a ustedes les falta leer. Instrúyase lo que dijo Jacobo,
De modo pues, compañero, que lea a Moisés. Si en su iglesia no le leen a Moisés para ser aprendido aquí y puesto aquí, si la ley en su iglesia la toman de una manera por encimita, la leen y la pasan de largo, no es así. Es para que la aprenda, la ponga aquí y la ponga aquí. Verso 5, para que terminemos. Dicho y hecho, no vamos a llegar sino hasta el 5. Así, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Las iglesias, los hermanos, los discípulos, porque aquí estamos hablando de discípulos. Mire que la palabra discípulos con la palabra eclesía están en una relación directamente proporcional, es decir, son la misma. Cuando estamos hablando de discípulos y de eclesía en griego aquí, estamos hablando de los discípulos. Los discípulos eran confirmados ¿en qué? En fe. Los discípulos eran confirmados ¿en qué? En hebreo, ¿cómo se diría? En emuná. Los discípulos, la eclesía era confirmada ¿en qué? En la fidelidad. ¿En la fidelidad a qué? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿En quién? En la fe de Yehoshua. En la obediencia. ¿En la obediencia a qué? Al mandamiento. En la obediencia a Yehoshua. Lo que Yehoshua hizo, a hacer lo que él hizo, a seguir su ejemplo, a seguir su senda. En eso eran confirmados ellos. La misma confirmación. No se ha cambiado, las reglas de juego no han cambiado. Se sigue leyendo las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras? Ley, profetas y escritos. Esas son las Sagradas Escrituras. Pablo ya lo nombró, ya lo dijimos, 2 Timoteo 3, 14, 15 y 16, cuando le escribió a Timoteo. Sagradas Escrituras. Los discípulos eran confirmados y le dijeron, manténganse en la fe. Otra cosa que hablamos también en el capítulo 14, de la fe. Recordemos que la fe es probada y los hermanos en esos momentos están siendo perseguidos por la política, por cuestiones políticas. Aquí vamos a llegar a ese asunto cuando dicen, nosotros somos gentiles y no tenemos por qué obedecer esas cosas. Aquí dice, ¿lo acuerda que lo dijimos, no? En la introducción, porque aquí en el capítulo 16 ellos lo mencionaron. Entonces dejemos hasta ahí por hoy. Maranata, hágame el favor, démele a esto ahí en el botón rojo.